Y le invito a que abra su Biblia en el libro que Pablo escribió a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 al 7. Ahora sí. ¿Listos? Muy bien. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Será que podemos leer ese final del versículo? 1, 2 y 3. Y estoy... Ahora diga, y estoy seguro que en mí también. ¿Listo? 1, 2 y 3. Y estoy... Muy bien. Luego dice el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, qué bueno es cuando estamos todos unánime juntos, ¿cierto? Mejor así. Haga una oración a Dios y pídale que le hable en esta noche. Señor, tenemos esta porción de las Escrituras que me has pedido que predique en esta noche. Yo te pido que cada uno de nosotros podamos recibir tu palabra con alegría, con tranquilidad, que podamos recibir un milagro a través de tu palabra, Señor. Voy a poner toda mi atención para recibir lo que tienes para mí, Señor. Y yo te pido que mientras esta palabra es predicada, Señor, haya una sanidad en el cuerpo de alguien, Señor. Haya fuerza en aquel que la perdió. Yo te pido que mientras esta palabra sea predicada, haya un avivamiento espiritual en aquel que está apagado, Señor. Te pido que todos los que estamos acá podamos salir de este lugar llenos del Espíritu Santo. Yo lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y usted le da un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Quiero en esta noche hablar acerca de dos razones por las que necesitamos al Espíritu Santo. Dos razones por las que nosotros necesitábamos al Espíritu Santo. Y qué bonito que acabamos de cantar esa canción que dice Espíritu Santo. ¿Qué le dijo usted al Señor? ¿Usted lo dijo con entendimiento o porque la letra decía así? El Espíritu Santo es una necesidad en nuestra vida. Ahora, el Espíritu Santo tiene un plus muy bonito, y como dice allí el versículo 6, dice que el Espíritu Santo es como un fuego en nuestras vidas. Entonces, significa que la presencia del Espíritu Santo se puede apagar en nuestras vidas. El Espíritu Santo nunca se va a ir de tu vida, a menos de que tú quieras que Él se vaya, pero Él nunca se va a ir, pero Él sí se puede apagar. Vuelvo y le repito, el Espíritu Santo siempre va a estar en ti, porque el Espíritu Santo es la seguridad de que tú eres salvo. Nunca el Espíritu Santo se va a ir. El Espíritu Santo hizo un acuerdo con Dios el Padre y con Jesús. El Espíritu Santo dijo: mire, como Jesús ya vino y va a ascender al cielo a prepararnos morada, yo me voy a quedar acá con la Iglesia Catedral de Vida. Yo me voy a quedar con ellos y me voy a quedar dentro de ellos. Ese fue el compromiso que hizo el Espíritu Santo. Y el compromiso, según la Biblia, es que el Espíritu Santo dijo: y no me voy a ir de ellos hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. El día que Cristo venga por su iglesia, ahí sí el Espíritu Santo se va al cielo. Ese es el compromiso que hizo el Espíritu Santo. ¿Cuántos se alegran por eso?
Nunca se va a ir el Espíritu Santo de tu vida, a menos de que tú lo quieras, ¿cierto? Pero es la garantía de nuestra salvación. Pero es un tema diferente que el Espíritu Santo esté, a que el Espíritu Santo esté encendido con su presencia. Son dos cosas diferentes, porque muchos dirán, es que en mi vida yo ya no siento al Espíritu Santo. ¿Significa que el Espíritu Santo se fue? No, porque el compromiso de Él es quedarse para mantener tu salvación. Pero el hecho de que Él esté allí no significa que siempre esté encendido. Y siempre la Biblia, o más bien en el Nuevo Testamento, la Biblia cuando habla acerca del Espíritu Santo, habla de Él como si fuera un regalo. ¿Como un qué? Como un regalo. Por eso el versículo 5 dice, el fuego del don de Dios. Esa palabra don es la palabra ¿qué? Regalo. Entonces diga conmigo, diga, el Espíritu Santo es el regalo que el Padre me dejó. Vuelva y dígalo, el Espíritu Santo es el regalo que el Padre me dejó. ¿Cuánto les gustan los regalos? Es el mejor regalo, pero ese regalo se puede apagar. Y quiero terminar esta parte introductoria diciendo que el Espíritu Santo no es una gasolina o una fuerza cósmica. No, Él es una persona, pero estar con la persona del Espíritu Santo produce ese fuego, produce ese avivamiento en mi vida, produce esa sensación como la que dice el versículo 8, el versículo 7, porque no me ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, porque cuando el Espíritu Santo está en mí y está avivado, Él coloca en mí poder, coloca en mí amor y dominio propio, como fuego, como calor. Entonces, el Espíritu Santo necesita ser avivado en mi vida. El Espíritu Santo necesita ser avivado en mi vida. Y por eso yo quiero darle dos razones para que usted pueda decir, yo necesito ese avivamiento de Dios en mi vida. Y le hago una ilustración sencilla. Es como, ¿recuerda usted cuál fue su primer vehículo? Los que han tenido el privilegio de tener un carro, una moto, el primer día que le dieron su vehículo, yo recuerdo que mi papá me dio una moto cuando yo cumplí los 16 años. Entonces me dio una moto y la compramos, y yo me fui en la moto y me enseñó a manejar y me dijo, esa moto es suya, es un regalo. Entonces yo me puse feliz porque me habían dado una moto y yo podía ir al colegio, podía llevar a mi hermano a estudiar y yo era feliz. Pero luego mi papá me dijo, esa moto es suya, es un regalo que yo le doy y depende de usted que ande, porque de ahora en adelante no le voy a dar un peso ni para la gasolina ni para el mantenimiento. Entonces estaba feliz porque era un regalo, pero también entendía a mis 16 años que tenía una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del conductor del vehículo? ¿Echarle qué? Gasolina, porque sin la gasolina, ¿qué sucede con el carro? Por más que usted diga, uy, es que este carro me lo regaló Dios, esta moto me la regaló mi esposa, por más que usted no le eche gasolina y aceite, ¿esa moto qué? Y usted la puede tener ahí guardada en la casa. Así mismo es el Espíritu Santo. Es un regalo que Dios te dio, pero es tu responsabilidad mantenerlo ¿qué? Avivado. No vayas a dejar guardado al Espíritu Santo dentro del garaje de tu corazón. Él vino para ayudarte en todo lo que necesitas en la vida y para darte un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la primera razón por la cual necesitamos avivar al Espíritu Santo es para crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente. Quien no aprende a avivar el fuego, el regalo, el don del Espíritu Santo de Dios en su vida, no va a crecer espiritualmente.
Y no sé si usted ya se ha dado cuenta y hace parte de la iglesia del Señor, que hay unos hermanos que son más maduros que otros. ¿Ya se dio cuenta de eso? Dentro de la iglesia hay unos hermanos que son más que maduros que otros. ¿Usted es de los maduros o de los inmaduros? No vaya a contestar, ¿cierto? Pero el deseo del Espíritu Santo es que nosotros seamos ¿qué? Maduros espiritualmente. Un sinónimo de madurez es crecimiento, como lo encontramos ahí en el versículo 5. Miren lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice: yo reconozco que tú tienes unas antepasadas que eran ¿quién? La abuelita que se llamaba Loida y la mamá que se llamaba Eunice. Entonces Pablo, que es el pastor de Timoteo, está haciendo como una pequeña comparación para decirle a Timoteo: hijo amado, hermano amado, te veo apagadito, te veo estancado, te veo igual que cuando llegaste a la iglesia, te veo menguado, pero no quiero que estés así, quiero que estés, y hace una comparación. ¿A cuánto les gustan que lo comparen? ¿Cierto que no? Que feo que a uno lo comparen. Pero si no hay comparación, pues no hay crecimiento. Ahora, usted no se va a comparar con los hermanos inmaduros de la iglesia. Usted no se va a comparar con los que abandonaron la fe. Porque hay hermanos que dicen: ay, pero usted, ¿por qué, pastor, me llama la atención a mí? No como ese hermano, véalo en la fiesta, yo lo vi ahí con el poncho y con el rabo gallo, y usted me viene aquí a criticar. ¿Por qué? Es que compararse con el más pequeño, pues es muy fácil, porque ¿quién va a salir victorioso? El que es más alto. Pero la Biblia nos está diciendo: aprenda a compararse con aquellos que son más grandes espiritualmente, con aquellos que son más maduros en la fe. Y para que usted no le quede en la mente esa idea de que los que llevan más tiempo en la iglesia son los más maduros, porque la madurez espiritual no depende del tiempo que llevas en la iglesia. Yo en esta iglesia tengo hermanos que tienen 50 años de conocer el evangelio, pero todos los años viven el primer año de vida cristiano. Todos los años, durante 50 años, han vivido su primer año de vida. Señor, yo este año sí me comprometo. Señor, este año sí me voy a bautizar. Señor, este año sí voy a entrar al ministerio a servir. Padre, yo te prometo que este año yo empiezo a hacer el devocional todos los días, que yo empiezo a sacar tiempo para oración. Y han vivido durante 50 años el primer año de la vida cristiana. Pastor, usted como que nos está jalando las orejas. No, le estoy diciendo que usted necesita al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no quedarse en esos ciclos de estar repitiendo siempre la misma fe, los mismos sucesos. No, pero también tenemos en esta iglesia personas que llevan 5 años en la iglesia, 3 años en la iglesia, hasta 1 año en la iglesia, y ya son personas maduras, grandes, abuelos espiritualmente. Porque la madurez y el crecimiento espiritual no depende de cuánto tiempo llevamos en la iglesia, depende de cuánto yo avivo al Espíritu Santo y empiezo a ver los hermanos que están creciendo, que ya han madurado, y empiezo a imitarlos para tener una fe verdadera, una fe estable y no una fe fingida, como dijo allí Pablo. Entonces diga conmigo: Señor, este año yo quiero crecer un poquito más. ¿Y por qué necesitamos al Espíritu Santo? Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Si usted mira un poquito más adelante en el libro de Hebreos, son unas paginitas adelante nada más. En la mía solo son 3 páginas, capítulo 5.
versículo 12 al 14. O bueno, leamos desde el 11 para entrar en contexto. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, porque es que si para uno como pastor es difícil explicar porque hay hermanos que llevan 20 años en la iglesia y parecen mundanos, son desobedientes, pues el apóstol que escribió Hebreos dice: ¿esto es difícil de qué? Porque lo lógico es que si llevamos mucho tiempo conociendo a Dios, ¿cómo debe estar nuestra madurez? Pero muchas veces en la iglesia es como difícil de explicar, porque hay hermanos que tanto tiempo escuchando la palabra, pero su vida sigue siendo la de un bebé. Entonces dice: es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto, inmaduro, un niño espiritual en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí en estos versículos la Biblia está diciendo lo que les acabo de enseñar. Hay hermanos que llevan mucho tiempo, pero necesitan avivar al Espíritu Santo para crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque aún siguen siendo niños espirituales, frágiles, inconstantes, inmaduros, como dice ahí, tardos para oír. Y se lo voy a poner con un ejemplo para que usted entienda por qué necesita dentro de su vida espiritual tener una transición entre la niñez espiritual y la madurez espiritual. Porque si usted no crece espiritualmente, usted va a ser llevado por cualquier tipo de doctrina y usted se va a perder en la fe. Mire, dice que los niños solo toman la leche, y hago una comparación. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos o tuvieron hijos, cierto? Sucede algo muy particular con los niños, y es que cuando los niños tienen 3, 4, 5 años, ellos están aprendiendo a hablar, ¿cierto? ¿Quién habla más, los hombres o las mujeres? Las mujeres hablan más rapidito, ¿cierto? Y después los niños, digamos, yo viajé y ahorita llegué y hablé con mi sobrino Samuel y ya está hablando un poquito más, ¿cierto? Entonces yo me imagino que mi hermano David y Margarita le están enseñando las palabras. Entonces llega un momento en la vida de los niños en que a toda hora le preguntan: ¿qué es eso? Entonces ¿usted qué le dice? Es un vaso, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Y usted qué le dice? Eso es un alfolí, ¿cierto? ¿Qué es eso? Entonces usted le dice: eso es una cámara, ¿cierto? ¿Qué es eso? Esto es un celular. Y esa es la función que tienen los papás con los niños, ¿cierto? Enseñarle las palabras. Y usted puede que le enseñe todos los días al niño: esto es un vaso, por la mañana. Por la tarde esto es un vaso. Y por la noche esto es un vaso. Pero ese niño de 5 años se va a jugar con el amiguito y el amiguito dice: eso es un cuchu. Y llega a la casa el niño después de que usted le ha enseñado toda la vida a decirle que esto es un vaso. ¿Y cómo le empieza a decir a eso? Un cuchu. Y usted le dice que no, que es un ¿qué? No, eso es un cuchu. No, es un vaso. Y uno dice: pero ¿por qué es tan difícil explicar? Es lo que está diciendo ahí el autor de Hebreos. ¿Por qué es tan difícil entender que esto es un? Porque son niños. Asimismo, también hay hermanos dentro de la iglesia que sus pastores, sus maestros de discipulado les enseñan cuáles son las doctrinas fundamentales.
Les enseñan cuál es el poder de la oración. Les enseñan por qué bautizarse. Les enseñan por qué la santidad. Les enseñan lo que hay que hacer dentro de la iglesia. Pero llega cualquier desconocido en un video de YouTube, en una cadena de Instagram, y dicen que Dios, y los hermanos dicen, eso es un cucho. Aunque mi pastor durante toda la vida me ha enseñado que es un vaso. Yo sé que es difícil de explicar, y pues tampoco se lo va a explicar más, porque si no pudo el apóstol. Es difícil de explicar, pero lo que sí quiero decirle en esta noche es que usted necesita de la ayuda del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Usted necesita que el Espíritu Santo se avive diariamente en usted para llegar a la estatura y a la madurez del varón perfecto, y que llegue el día en que usted ya no se tenga que comparar con ninguna persona, sino que usted se compare con aquel que nunca pecó, con quien fue perfecto, y pueda decir: aunque no soy como Él, me estoy pareciendo cada día más a mi Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo anhela tu crecimiento. ¿Tú anhelas crecer? ¿O vas a seguir repitiendo el primer año de tu vida cristiana durante toda la vida? Y número 2, la segunda razón que yo le quiero dejar en ese fragmento del texto de por qué necesitamos avivar al Espíritu Santo, es para recordar nuestro llamado. Para recordar nuestro llamado. Por eso, si volvemos al texto de 2 de Timoteo capítulo 1, el final del versículo 5, por eso se lo hice repetir, es: y estoy seguro que en ti también. Y estoy seguro que en ti también. Esta oración denota que Pablo le estaba recordando algo a Timoteo. Ya se da cuenta que el tono de estos versículos es un tono ¿de qué? De Pablo está exhortando a su discípulo, le está diciendo: mire, hay otros hermanos en la iglesia que son más maduros, compórtese como ellos, avive el fuego del Espíritu Santo para que no se le olvide cuál es su llamado, para que no se le olvide. Y el versículo 8 nos reitera que a Timoteo se le había olvidado el llamado. Si usted lee conmigo, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Se le había olvidado a Pablo porque era el pastor de la iglesia de Éfeso. Perdón, a Timoteo se le había olvidado porque era el pastor de la iglesia de Éfeso. Sigue diciendo allí el versículo 8: ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos ¿qué? Llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Timoteo, por favor, no te olvides cuál es tu llamado. No te olvides quién eres. No te olvides lo que te mandé a hacer. No te olvides que tienes que dar testimonio de Jesucristo. No te olvides que tienes que vivir en santidad. Y bueno, si a Timoteo se le olvidó, puede que a usted y a mí también algunas veces se nos olvide cuál es nuestro llamado. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque cuando usted aviva el fuego del Espíritu Santo, usted se acuerda por qué usted hace parte del pueblo de Dios.
A Timoteo se le olvidó cuál fue ese llamado. Si usted mira en Primera de Timoteo capítulo 1, usted va a recordar o a estudiar o a aprender cuál fue la encomienda que Dios le dio a Timoteo. El versículo 3 del capítulo 1 dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre. No, estoy leyendo Colosenses, Dios mío. Timoteo, versículo 3: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a las fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora. En el versículo 18 del mismo capítulo 1 le recuerda que ese es el llamado que tenía Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Si usted mira el versículo 3, vuelve y reitera, le dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y puedo seguirle dando versículos, pero lo que le quiero decir es que a usted y a mí muchas veces se nos puede olvidar porque estamos en el pueblo del Señor. Se nos puede olvidar a qué nos llamó el Señor. Por eso dice el 3:1, el que anhela. Muchas veces se nos olvidan que las cosas, los asuntos de Dios son lo mejor que usted y yo podemos tener en la vida. Este mundo nos puede dar muchas cosas buenas, pero el que anhela obispado, buena cosa desea. Es decir, el que anhela estar en los asuntos del Señor, el que anhela ser obediente al llamado del Señor, le es cosa agradable. ¿Qué disfruta usted en la vida? Por ejemplo, a usted no tienen que estarle recordando que usted tiene que comer todos los días, ¿o me equivoco? Porque yo estoy seguro que usted, al igual que yo, disfrutamos de comer. ¿Cuántos disfrutan de comer? Y nadie tiene que estar recordándonos. Pero ¿por qué sí para las cosas de Dios sí nos tienen que estar recordando todo? Hermano, no deje de congregarse. Hermano, séale fiel a Dios con sus diezmos. Hermano, vamos a hacer obra misionera, vamos a ganar personas. Y parece que fuera como algo repetitivo, fácil, sencillo. Se nos olvida porque el Espíritu Santo no está avivado en nosotros. Si nosotros mantenemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, se cumple la promesa que dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que debemos saber. Así que, mi amado hermano, ¿para qué Dios te llamó? ¿A qué fuiste llamado dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu función? Si en algún momento se te olvida o si no la has encontrado, tú dices: pastor, la verdad yo solamente vengo al culto, yo no sé por qué estoy acá. Métete con el Espíritu Santo. Empieza a pedirle a Él que te diga, porque Él te dio dones, te dio talentos. Te dio unos talentos que son naturales, pero también unos dones sobrenaturales. Y cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te recuerda que te llamó a ti para deshacer todas las obras de las tinieblas. El Espíritu Santo te recuerda que te llamó a ti para que tú y tu casa sean salvos. El Espíritu Santo, cuando empiezas a tener intimidad con Él, te recuerda que fuiste llamado de adorar al mundo y a Satanás para convertirte en el adorador que Dios está buscando para que adores en espíritu y en verdad. Empiezas a recordar con el Espíritu Santo andando junto a ti que el Señor te llamó no para que te sirvieran a ti, sino para que tú sirvas a las otras personas que tienen necesidad. Entonces, para que
nosotros los pastores no te estemos recordando lo que tienes que hacer, es necesario que tú avives el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Y de esa manera recordarás el llamado que Dios te dio para tu vida. Quiero que se coloque sobre sus pies y hagamos una oración en esta mañana y podamos decir: Espíritu Santo, avívate en mí, haz tu obra en mí. Necesito crecer, necesito recordar por qué me trajiste a esta iglesia. Necesito recordar qué es lo que tengo que hacer en mi diario vivir. Necesito llegar a parecerme un poquito más a Jesucristo. Creo que poco hacemos ese tipo de oración, ¿cierto? Muchas veces solamente oramos: Señor, necesito pagar esto. Señor, necesito encontrar tal cosa. Señor, la salud. Pero a veces el Espíritu Santo también desea que nosotros le digamos: ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser como Jesús, ayúdanos a recordar para qué fuimos llamados. Cierre sus ojos allí y empiece a orar según el Espíritu Santo le haya hablado en esta noche. Y yo sé que aquí en esta noche hay personas que necesitan volver a hacer un compromiso con Dios, porque olvidaron su primer amor, porque dejaron que el Espíritu Santo se apagara, porque dejaron de hacer lo que ya les enseñaron que tenían que hacer. Pero el Espíritu Santo con amor te está diciendo: ni siquiera tienes que volver a estudiar, simplemente aviva el fuego del don de Dios que te fue dado por la imposición de manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu iglesia. Oro por cada persona que me está escuchando y que acaba de escuchar este mensaje y que hoy reconoce que tiene un hambre de ti, que reconoce que se ha enfriado espiritualmente. Oro por esa persona que reconoce que ya la vida cristiana no es lo mismo, que se le olvidó por qué lo llamaste, que se hace la pregunta: ¿y yo por qué voy a la iglesia? ¿Y yo por qué me comporto así? Yo te pido que el Espíritu Santo, como cantamos hace unos instantes, descienda sobre su vida y haga una hoguera. Que cada hermano que está aquí sea un altar donde el Espíritu Santo pueda descender.